Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDV. Puede encontrar más información sobre Women's Law y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, conocida como NNEDV, accediendo a womenslaw.org o nnedv.org. Esta serie de videos incluye información básica sobre los temas de custodia, visitación, secuestro parental y manutención de menores. Los títulos de los 4 videos son: información básica sobre custodia y visitación, procesos judiciales relacionados a custodia y visitación, trasladar a su hijo fuera del estado, información básica sobre la manutención de menores, cuándo, cómo y por qué. Antes de entrar en detalles de cómo funcionan usualmente los procesos judiciales de custodia y visitación, hablaremos sobre la alternativa de no ir a corte para resolver estos asuntos. Ir a corte para que un juez o jueza decida los asuntos de custodia o visitación no siempre es la mejor idea. Por ejemplo, si el otro padre o madre no está envuelto en la vida de sus hijos o hijas y usted quiere mantenerlo así, ir a corte podría provocar que el otro padre o madre pida custodia compartida, visitación o quizás otros derechos que no tiene en ese momento. También es importante saber que la mayoría de los estados prefieren la custodia compartida. Aunque es posible que un juez o jueza limite la custodia o visitación del otro padre o madre, dependiendo de las circunstancias del caso, es más probable que haya un plan para que ambos padres y madres tengan derecho de custodia y visitación. Cada caso es distinto, pero es buena idea tomarse un tiempo para evaluar todas sus opciones y discutir los pros y contras de ir a corte con un abogado o abogada. Puede encontrar información de referido de abogados y abogadas en su estado visitando womenslaw.org, presionando lugares que ayudan, seleccionando su estado del menú desplegable y presionando la sección Encontrando a un abogado. Las peticiones de custodia y visitación usualmente se hacen en el estado de residencia del menor o la menor. El estado de residencia generalmente quiere decir el estado donde ese menor o la menor ha vivido por los últimos 6 meses. Hay algunas excepciones a esta regla del estado de residencia. Primero, si existe un caso en la corte donde se trabajó la custodia y visitación, puede ser que el estado donde se vio ese caso sea el que tenga el poder, lo que se conoce como jurisdicción, para decidir los asuntos de custodia, aun si ese menor o esa menor ya no vive ahí. Segundo, si no hay estado de residencia, porque él o la menor no ha vivido en ningún estado por 6 meses corridos, o si el estado de residencia permite que otro estado tenga jurisdicción, se podría hacer la petición en el nuevo estado si el menor o la menor y por lo menos uno de los padres o madres tiene conexiones significativas en ese estado. Una conexión significativa puede incluir que la escuela, guardería, terapistas o médicos estén en ese nuevo estado. También puede incluir a otras personas que quizás tendrían información relevante en un proceso de custodia. Tercero, si el menor o la menor está en un estado porque fue abandonado o porque él, ella, su hermano o hermana, padre o madre, sufrió maltrato o abuso, entonces ese estado puede tener jurisdicción temporal de emergencia. Eso significa que el juez o jueza puede dar una orden de custodia temporal, aun si el menor o la menor tiene otro estado de residencia. Ahora que sabe en cuál estado presentar su caso, es hora de escribir su petición de custodia o visitación. Es importante tomarse su tiempo para considerar todo lo que quiere pedirle al juez o jueza basado en las leyes de su estado. Aunque usted pueda cambiar su petición más tarde, hacerle cambios grandes a una orden de custodia puede ser difícil. No es buena idea aceptar algo que usted no quiere esperando cambiarlo después. También va a querer asegurarse de tener expectativas claras de lo que quiere lograr considerando las leyes de su estado. Por ejemplo, digamos que la ley de su estado entiende o presume que el mejor bienestar de un o una menor es que los padres y madres tengan custodia compartida. Si usted no está de acuerdo, piense cómo puede convencer al juez o jueza de que la custodia compartida no es en el mejor bienestar de su hijo o hija.
Por ejemplo, si el otro padre o madre tiene una adicción, es un agresor o agresora, está en prisión o ha descuidado o maltratado a su hijo o hija, entonces quizás usted podría probarle al juez o jueza que la custodia compartida pondría a su hijo o hija en peligro físico o emocional. Finalmente, a menos que los padres y madres puedan llegar a un acuerdo, el juez o jueza será quien tome la decisión final basado en la evidencia presentada por las partes. Si le preocupa el bienestar de su hijo o hija, podría pedirle al juez o jueza que ordene que no haya visitación o que sea una supervisada, que un o una profesional haga una evaluación psicológica conocida como examen forense, que se revisen los antecedentes penales o alegación de maltrato de menores, una prueba de drogas o que se haga un estudio de hogar para evaluar las condiciones de vida. Sin embargo, sepa que cualquier cosa que pida que el juez o jueza le ordene a la otra parte, también puede ordenárselo a usted. Por ejemplo, no querrá pedir que le hagan una prueba de drogas a la otra parte si sabe que usted no pasaría una prueba de drogas. En algunos tribunales o cortes, puede incluir sus peticiones como parte de su solicitud o en su contestación a la solicitud del otro padre o madre. En otros tribunales, estas peticiones se pueden hacer durante la audiencia. Dependiendo de lo que esté solicitando, deberá reunir evidencia y testigos para prepararse para futuras audiencias o para un juicio. Tenemos una serie de 6 videos de cómo prepararse para la corte, que incluye información muy útil sobre este tema. Los puede acceder entrando a womenslaw.org en el menú bajo Información Legal, presione Videos y luego seleccione la serie de Preparándose para la corte. Aunque el proceso exacto para un caso de custodia va a depender de las leyes del Estado y del juez o jueza, usualmente el proceso judicial incluirá 3 pasos. Primero, el juez o jueza intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, el juez o jueza lo va a revisar para asegurarse que no es contrario a los mejores intereses del menor o la menor y se incorpora el acuerdo en una orden formal. Si no llegan a un acuerdo, pueden haber varias audiencias y probablemente un juicio. Segundo, si está programado para un juicio, en algunos casos el juez o jueza puede ordenar a un abogado o abogada para los menores o las menores, conocido como tutor o tutora ad litem, el estudio del hogar, exámenes forenses, pruebas de droga, verificación de antecedentes penales y cualquiera de las solicitudes que mencionamos antes, y cualquier otra cosa que el juez o jueza necesite para evaluar su situación de forma objetiva. Tercero, el juez o la jueza tomará su decisión después de que haya escuchado la evidencia y que se haya terminado el juicio. Si el padre o la madre no está de acuerdo con la decisión del juez o jueza, podría pedir que se revise en el tribunal apelativo si se cumple con una de las razones por las que se puede apelar un caso. Además de la serie de videos de Preparándose para la corte que mencioné antes, puede ir a womenslaw.org y en el menú de Información Legal puede seleccionar Preparándose para la corte por su cuenta, cuando existe una decisión, para obtener más información de cuándo puede apelar una orden de la corte. Una vez que tenga una orden final de custodia, puede pensar que terminaron sus días en corte. Sin embargo, a diferencia de los casos civiles, las órdenes de custodia y visitación se pueden cambiar más tarde si hay un cambio grande o sustancial en las circunstancias. Como las dinámicas familiares cambian todo el tiempo, lo que se considera el mejor bienestar del menor o la menor también puede cambiar. Es posible que los padres y madres puedan sentir la necesidad de revisar su orden de custodia en varias situaciones. Por ejemplo, si el padre o madre con custodia pierde su trabajo o su hogar, si el padre o madre que no tiene custodia consigue un empleo seguro, consigue un hogar que no tenía cuando se dio la orden, o completa un programa de tratamiento o algún otro requisito relacionado al derecho de custodia o visitación. También es posible que se quiera revisar la orden de custodia
si cualquiera de los padres o madres no ha podido cuidar de él o la menor de forma adecuada, está maltratando o descuidando al o la menor, está abusando de drogas o alcohol, ha sido encontrado culpable de violencia doméstica, maltrato de menores o de otro crimen, o quiere mudarse y afectaría el horario establecido de custodia y visitación. Para cambiar una orden de custodia, el padre o madre interesado deberá hacer una moción o petición en la corte donde se vio el caso originalmente. En ese documento explicará cualquier cambio sustancial de las circunstancias y por qué hay que cambiar la orden para atender el mejor bienestar de él o la menor. Lo último que quiero discutir es el tema de los padres y madres sin documentos legales. Aunque cualquier persona que enfrenta una situación en los Estados Unidos tiene acceso al sistema judicial sin importar su estatus migratorio, es entendible que una persona inmigrante sin documentos legales le preocupe ir a corte. Podría pensar que el otro padre o la otra madre usará el estado migratorio para tratar de influenciar la decisión de custodia, o que estar en la corte podría aumentar el riesgo de deportación. Sin embargo, en algunos casos, el sistema judicial puede ser la mejor o la única forma para obtener la custodia de sus hijos o hijas. Es importante saber que ninguna ley estatal incluye el estatus migratorio como uno de los factores a considerar para determinar la custodia. Como discutimos en el primer video de esta serie, el juez o la jueza considerará muchos factores para decidir cuál es el mejor bienestar del menor o la menor. No tener la ciudadanía o la residencia legal por sí solo no debería impedir que un padre o madre reciba la custodia. Sin embargo, el juez o jueza sí podría considerar el estatus migratorio si cree que ambos padres o madres están aptos para cuidar del menor o la menor, pero que no tener estatus legal pondría a ese padre o madre en desventaja porque podría ser deportado o deportada. Además, la realidad es que algunos jueces o juezas pueden tener prejuicios en contra de padres o madres sin documentos legales, aun si no lo dicen abiertamente. Si usted es una persona inmigrante sin documentos legales que quiere solicitar la custodia o está siendo amenazada por el otro padre o madre con quitarle la custodia de sus hijos o hijas, debería contactar a un abogado o abogada en su estado que pueda aconsejarle y representarle en corte. Para encontrar referidos legales, puede usar la página de womenslaw.org llamada Encontrando a un abogado, que compartimos al principio de este video. Esto concluye el segundo video de esta serie sobre los procesos legales de custodia y visitación. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y tampoco sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sus sugerencias o preguntas a través de nuestra línea informativa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.